finalmente terminan en producto. Y quien participa es la enzima. ¿Cierto? Y las enzimas, yo les había comentado, tienen un área, un lugar que se llama el sitio activo. ¿Ven? El sitio activo. Y este sitio activo, los lugares. El sitio de unión, sitio de reconocimiento y tiene el sitio catalítico. ¿Cierto? Sitio catalítico. Entonces, cuando el sustrato se une, primero tiene que ir a este lugar, ¿cierto? Para ser reconocido, ¿no? Para unirse. Y luego se da la catálisis enzimática, que finalmente termina con la formación de producto y enzima. También les comenté que es fundamental la constante de Michaelis. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la constante de Michaelis, ¿no? Para que pueda unirse, ¿no? De la enzima, tenemos que decir que la constante de Michaelis tiene que ser menor. ¿Para qué? Para que haya una mayor afinidad, ¿no? Ya que si la constante de Michaelis es mayor, la afinidad es mucho menor. ¿Cierto? Mucho menor. También les comenté eso. Entonces, si a esto yo le sumo los inhibidores, entonces los inhibidores, ¿no? Van a querer competir por el sitio activo o van a querer competir por otro lugar, no necesariamente ya con el sitio activo, sino van a competir por el sitio alostérico, donde el sustrato generalmente no tiene ningún tipo de relación, ¿no? Entonces, cuando un indicador compite con el sitio activo, van a estar afectados los siguientes: la constante de Michaelis, por un lado, y también por otro lado va a estar afectado la velocidad máxima, ¿no? Puede estar afectado la velocidad máxima, ¿no? ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les decía que en una reacción enzimática se tiene que tener en cuenta la concentración del sustrato, ¿no? ¿Cierto? La cual no viene a ser otra cosa más que en la constante de Michaelis la relación que tiene la concentración la cantidad de concentración de sustrato que se necesita para alcanzar la velocidad media de una reacción química, ¿cierto? Entonces, la constante de Michaelis juega un papel importante, así como la velocidad máxima cuando hablamos de inhibidores. Estos dos parámetros son fundamentales, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo les había hablado, ¿no? Esto es lo que ocurre en la constante de Michaelis, ¿cierto? Entonces yo les decía que esta es la velocidad máxima, ¿no? ¿Correcto? Y donde yo determino la km, que es la mitad, ¿cierto? La mitad de la velocidad máxima. Entonces si yo proyecto, acá está mi km, ¿cierto? Entonces yo decía, si la km es menor de la enzima, mayor afinidad. Por lo tanto, la reacción será más rápida. Si yo aumento la concentración, ¿correcto? ¿Qué va a ocurrir con la velocidad? Puede ocurrir lo siguiente: cae, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo voy a encontrar, si esta es mi velocidad máxima, la velocidad media será por acá, ¿no? Esta es la velocidad media. Por acá será. ¿Cierto? Mira, a ver, la constante de Michaelis. Entonces, esto de aquí que ustedes ven, ¿ya? Y esto de aquí que ustedes ven, son dos tipos de eventos diferentes que se van a dar. Esto de aquí, si yo lo llevo a la constante, si yo lo llevo a la ecuación de Lindebrand-Bro, entonces yo les había dicho, ¿cierto? Esto. Normalmente esto debe ocurrir, ¿no? Esto de aquí es esto, ¿no? Esto de aquí viene a ser la inversa de la velocidad máxima, ¿no? Y esto de aquí viene a ser la inversa de la constante de Michaelis, ¿cierto? Negativo, ¿no? Estos dos tenemos que tener en cuenta: la velocidad máxima y la constante de Michaelis. Es igualito aquí. Yo debo tener en cuenta la constante de Michaelis y la velocidad máxima. La constante de Michaelis y la velocidad máxima están directamente relacionados. ¿Ven? Entonces, si yo utilizo un inhibidor, ¿se modificará la pendiente o no? Se va a modificar la pendiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que la pendiente caiga por la velocidad
pero llegue por acá. Mira, llega a tener la misma velocidad, ¿no? O sea, mira, esta velocidad máxima es la misma que cae sobre esta pendiente. Pero ¿qué ocurre con la constante de Michaelis? ¿Es mayor o menor? Es mayor o menor. Se acerca más acá, ¿no? O sea, quiere decir que aumenta o no aumenta. Aumenta, ¿cierto? Entonces, acá M tiende a aumentar. ¿Será afín o será menos afín? Menos afín. Menos afín, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a explicar. Teniendo en cuenta eso, que es la constante de Michaelis y la velocidad máxima. Cuando cae aquí y esto se aleja, ¿qué tipo de inhibidor es? ¿No? Cuando de repente vamos a encontrar una gráfica ahí, ¿no? Correcto, que va a ser así. ¿Bien? ¿Qué es este tipo de inhibidor? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Eso vamos a explicar. ¿Y en qué caso vamos a encontrar? ¿Ya? Ahorita vamos a explicar. Entonces, mira, a ver, ¿qué es un inhibidor? Es una molécula. Una molécula. Una molécula que básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Es disminuir, ¿cierto?, la velocidad de una enzima. Lo que en sus exposiciones han explicado ustedes, ¿no? Varios de ustedes han hablado que cuando se toma una medicación, ¿dónde va a actuar? Sobre el enzima, ¿cierto? Sobre el sitio activo. Al unirse, esa unión puede ser temporal o puede ser permanente, ¿cierto? Si es temporal, ¿qué indica? ¿Cómo yo puedo salir de eso? Al aumentar la cantidad de sustrato, ¿cierto? Desplazo al inhibidor, ¿no? Y continúa el proceso, ¿no? En cambio, cuando yo hago que el inhibidor se una a la enzima y es ya de manera permanente, entonces esa inhibición se vuelve irreversible. Quiere decir que la enzima ha dejado de funcionar. Entonces, finalmente el proceso metabólico se ve afectado, ¿no? Uno de los casos que podemos ver ahí es, por ejemplo, cuando las personas toman veneno, ¿no? ¿Cierto? Cuando se envenenan, ¿no? Vamos a suponer que alguien acá de ustedes esté despechado, ¿no? Correcto, tengan un despecho amoroso, ¿no? Entonces no soportan verlo con su mejor amigo, ¿no? Toman campeón, ¿cierto? Un raticida, correcto. Entonces, puede ocurrir, pues, ¿no? ¿Dónde va a afectar ahí? ¿Dónde va a afectar ahí? La cadena de transporte de electrones. Ya lo vamos a ver. Entonces, busca disminuir la velocidad. Si yo busco disminuir esta velocidad, ¿no? Si yo busco disminuir esta velocidad, ¿es por qué? Porque busco mejorar la condición del paciente. ¿Entiendes? Te escuchaba en una exposición del colesterol, yo les decía, ¿no? La enzima que controla, me decían que era la 3-hidroximetilglutarid coenzima A reductasa, ¿cierto? Esta es la enzima que controla el colesterol, ¿no? Entonces, cuando hay un aumento de los niveles del colesterol mayor de 220 miligramos por decilitro, el paciente tiene una hipercolesterolemia, ¿cierto? Entonces, cuando yo le doy la medicación, ¿qué hago con esta enzima? Disminuyo su velocidad enzimática. Y al disminuir la velocidad enzimática, la cantidad de producto baja o no baja. Baja, ¿no? Entonces, ¿qué se espera que esto haga? Que esto disminuya. Pero, ¿cierto? Pero, ¿qué va a ocurrir? Para que esto pueda replicarse, tengo que sumarle algo más. La dieta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerda que esto, ¿dónde está? El inhibidor, ¿con quién compite? Con el sustrato, ¿cierto? Entonces, el inhibidor es un análogo del sustrato, es un parecido estructural que tiene. Entonces, ahí hablamos de una inhibición competitiva, ¿cierto? Cuando son análogos estructuralmente, o sea, son igualitos. Es como decir, yo tengo así, ¿ven? Esta es la enzima, ¿correcto? Y el sustrato tiene esta forma y el inhibidor también
tiene parecido y así, ¿ves? Así. Pero ¿y dónde está lo parecido? Acá en la puntita, ¿ves? ¿Ves o no? Parecido, o sea, son análogos estructuralmente y tienen la facilidad de acoplarse. ¿Entiendes o no? Entonces, ahí hablamos de una inhibición competitiva. Compite, ¿no? ¿Con quién va a competir? Con el sustrato por la enzima. Entonces, ahí va a mostrar una gráfica parecida a esta, que le vamos a dar, ¿no? Donde, ¿quiénes van a jugar un papel importante? La inversa de la velocidad máxima y la inversa de la constante de Michaelis. ¿Por qué? Porque va a ocurrir que aquí, ya, la afinidad va a ser mayor o menor, va a ser menos afín. Entonces aumenta la constante de Michaelis, pero la velocidad máxima es constante, se mantiene, no varía. ¿Entiendes? ¿Ya? Muy bien, mira. Entonces disminuye la velocidad enzimática, porque lo que busca en el paciente, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es lo que busca? Mejorar, ¿cierto? Mejorar sus valores altos que tiene de hipercolesterolemia, ¿no? De hipercolesterolemia. Entonces, para que esto funcione, ¿qué tengo que darle? No solamente el inhibidor, tengo que darle la dieta también para que pueda funcionar, ¿no? Otro ejemplo, o decir, mira, lo que te explicaba de la presión arterial, ¿cierto? Mira, la presión arterial. Te decía, si estos son los riñones, ¿no? ¿Cuánto es la presión arterial? 12,8 creo, ¿no? 12,8, ¿no? Sí, 120. Entonces, te decía que de aquí que sale renina, ¿no? Y la renina con el hígado que produce Tensinógeno. Esto es fundamental para que cuando se una con la renina forme la angiotensina A1, ¿cierto? Y la angiotensina A1 cuando se une con el pulmón, acá ¿qué va a liberar? La ECA. Entonces cuando esta ECA y este A1 se juntan, ¿qué van a producir? ¿Cierto? Entonces, esto es lo que normalmente debe ocurrir en un paciente normal, ¿cierto? Pero cuando el paciente empieza a tener problemas, por ejemplo, de la hipertensión arterial, ¿no? Uno de los factores, por ejemplo, puede ser que en el vaso, ¿no? Puede haber acumulación de ¿qué? De grasas, ¿cierto? Puede haber acumulación de grasas. Eso reduce, ¿qué cosa? ¿Reduce qué cosa? El diámetro del vaso, ¿cierto o no? Al reducir el diámetro del vaso, el volumen de la sangre se hace más lento, la velocidad. ¿Qué genera eso? Una presión, ¿no? En las paredes internas del vaso, lo cual hace ¿qué cosa? ¿Qué cosa va a hacer? Que la presión arterial aumente, ¿cierto? Al aumentar, ¿quién va a actuar ahí? ¿Quién es la responsable? La ECA con que van a formar esto, ¿cierto o no? Entonces directamente está acá. Entonces, ¿quién entra a tallar ahí? ¿Quién entra a tallar ahí? Entra a tallar una medicación, ¿no? Los llamados, por ejemplo, el captopril, ¿no? Puede participar el enalapril, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya no, hay otras medicaciones, como por ejemplo el losartán, ya entra a tallar aquí, en los receptores A2. Es diferente, ¿no? Entonces, cuando yo doy la medicación que es el inhibidor, ¿qué va a hacer? Va a actuar sobre esta enzima, ¿cierto? Va a actuar sobre esta enzima. ¿Qué va a hacer? Lo va ¿a qué cosa? Va a bloquear, va a inhibir, por eso ahí se ve. Es un inhibidor que busca disminuir su velocidad enzimática. Entonces, al actuar sobre esto, ya no va a haber el A1 con quién unirse, ¿cierto o no? Porque se supone que este se une a quién? Al sitio activo de la enzima. Al no tener, este está libre, ¿cierto? No va a haber esto. Por lo tanto, la presión arterial empieza a ceder. ¿Está bien? Entonces, es importante farmacológicamente, claro, explicando, es importantísimo. Por eso es que de ahí es relevante conocer a detalle de repente los ciclos, no, pero conocer con precisión dónde va a actuar.
¿ya? Porque eso te va a permitir que tú puedas fundamentar más adelante. Toxicológicamente, claro, el cianuro. ¿Han escuchado ustedes del cianuro? ¿No? Muy bien. Mira, a ver. ¿Puedo borrar, no? Sí. ¿Sí puedo borrar? Sí. ¿Ah? ¿Todavía no? ¿Sí puedo borrar? Barra. Oh. Tomen nota porque después no va a ser que ponga verdadero, falso, falso, verdadero. Ya la voy a poner otra vez ya. Mira, a ver, escúchame. El ser humano tiene diversas formas por donde puede hacer incorporar de manera externa gases, ¿no? Por inhalación es uno de ellos, es más rápido, directo. ¿Ya? Entonces, mira, ve, tú te vas, por ejemplo, a una huelga, a una marcha, ¿no? Porque tú estás en contra de la corrupción, ¿no? Entonces, pero llevas tu botella, ¿no? Escucha. Entonces, estas sustancias nocivas, los tóxicos, correcto, pueden ingresar por la vía nasal, ¿cierto? Podemos jalar, ¿no? Pero también toxicológicamente podemos, ¿qué cosa? Tomar, podemos ingerir, ¿cierto? Como te decía, ¿no? Tú estás despechado y no toleras que tu mejor amigo esté con tu amor platónico, ¿no? Tu compañera. Entonces, ¿qué haces? Decides matar. ¿Correcto? Tomas, preparas tu gaseosa con tu veneno, ¿no? O sea, lo sacudes bien para que salga espumosito todavía, ¿no? Oiga, parece mentira, pero en la vida, o sea, no puede pensar, pero en la vida real sí se da. ¿Cuánta gente no hay que se mata así? ¿No? Entonces, mira, ve, uno de ellos tenemos el cianuro, tenemos los gases nerviosos, que botan, ¿no? Correcto, ¿cómo le llaman este gas? El gas lacrimógeno, pero ellos que utilizan el gas pimienta, es otro, ¿cierto? Enseñando, pimienta, algunas drogas, enseñando, creo. ¿no? Algunas drogas, ¿no? Como las metanfetaminas, por ejemplo, que son drogas alucinógenas, ¿cierto? Que cuando lo combinas con algún tipo de ¿cómo se llama? De bebida, correcto, con algún tipo de bebida es fulminante. O sea, tú tomas la metilanfetamina y lo mezclas, por ejemplo, con un tequila. Pucha, ahí no me tequila. Primero, ¿no? Te hace alocar, ¿no? Y como conlleva una deshidratación muy profusa, ¡pum! El corazón se para y nomás caes. Y ahí terminas. ¿Entiendes o no? ¿No? Es por eso que cuando se toman estas drogas en las discotecas se vende, ¿no? Las personas no toman alcohol, toman agua, se hidratan. ¿Por qué? Porque como la metilanfetamina es una droga, ¿no? Eufórica, te aloca, pues, ¿entiendes? ¿Qué haces? Empiezas a deshidratarte, ya bajas, ¿no? ¿Y qué necesitas? Agua para poder hidratarte, no queda de otro, ¿no? Entonces, mira, ve, la persona al tomar o al inhalar, correcto, ¿qué va a hacer? ¿A dónde va a llegar? Debe llegar a la célula, ¿cierto o no? Debe llegar a la célula. Cuando llega a la célula, mira, ve, ¿qué ocurre? Escúchame, tú sabes que la glucosa, ya sabes, esto llega al citoplasma, correcto, luego va a llegar a la mitocondria en forma de acetil-CoA, ¿cierto? Y luego en la mitocondria, correcto, ¿qué va a hacer? Esta acetil va a realizar, ¿no? 4 complejos. Acuérdate por tu biología primero, ¿no? ¿Está bien? Por tu biología, ¿te acuerdas? Entonces, tú sabes que en la acetil, acá se da el ciclo de Krebs, ¿cierto? Entonces, en el ciclo de Krebs se han producido NADs, ¿no? Se han producido FATs, ¿no? Estos hidrógenos, el NAD ha venido al complejo 1, luego ha pasado la ubiquinona pasa al 3 y de la 3 pasa al 4 y aquí se une al oxígeno para formar agua, ¿cierto? ¿No?
Y en el FAT viene al complejo 2, ¿no? Del complejo 2 pasa a la ubiquinona, pasa al 3, pasa al 4, busca el oxígeno y forma el agua. ¿Ya? Eso es lo que sabemos. Y luego en el complejo 1 se liberan protones, en el 3 se liberan protones y en el 4 también. Estos de acá finalmente van a ser devueltos nuevamente porque hay una diferencia protónica tanto dentro como fuera de la mitocondria y se van al complejo 5. Y en el complejo 5 Forma ATP. necesitan del ADP más del fósforo inorgánico, la ATP sintetasa, ¿no? ¿Qué más? Necesitan de proteínas y necesitan de protones y electrones para formar el átomo. ¿Ya? Esto es lo que debe de ocurrir normalmente. Sin embargo, cuando ingresa el veneno, ¿no? Aquí donde se va a agarrar, aquí, en esta parte. En esta partecita de aquí se va a agarrar. ¿Por qué? Porque al ingresar la sustancia tóxica, ¿con quién va a competir? Sustrato. ¿Con quién va a competir aquí? En la cadena de transporte de electrones. ¿Con quién compite? Con los natifans. No, compite con los Ah. protones y electrones. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se está transportando acá? Ah. Protones y electrones. En este caso, ¿quién sería el sustrato? Los protones y electrones. ¿Y quién sería la enzima acá? La citocromo oxidación. ¿A ver? ¿A ver o no? Entonces, como hay una elevada toxicidad, ¿no? Por la sustancia que ha ingresado, compite con el protón y electrón, ¿cierto? Y al competir con el protón y electrón para la citocromo oxidasa, que es dependiente para poder formar agua, entonces, ¿qué va a ocurrir? La citocromo oxidasa se une con la sustancia nociva, con el tóxico. Cuando se une con la sustancia nociva o el tóxico al sitio activo o centro activo, bloquea. ¿Qué cosa va a bloquear? El tránsito de los protones y electrones, ¿a dónde? Al complejo 4, para formar agua. Y también va a bloquear para formar ¿qué cosa? ATP. ¿Entienden? Entonces, si no se desbloquea esto, ¿la célula muere o no muere? Muere, pero no muere de inmediato. Es una muerte lenta. ¿Entiendes? Es una muerte lenta. Por eso tú no has visto cuando las personas se envenenan, ¿tú crees que mueren ya? No mueren. Su muerte es lenta, ¿cierto? Demoran todavía, ¿cierto? ¿No? Entonces, para poder desbloquear uno de los medicamentos también que podemos utilizar, por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto, es la atropina, ¿no? La atropina, inyectable, que se aplica a los pacientes, ¡plac!, se le aplica atropina para sacarlos del cuadro, para desbloquear este proceso. ¿Entienden? Hay otras medicaciones que, por ejemplo, es el tiosulfato, también se puede aplicar, ¿no? Entonces, todos estos medicamentos, ¿cómo van a funcionar? Como inhibidores, ¿cierto? Como inhibidores, para desbloquear, para hacer que el proceso camine. ¿En qué momento deja de funcionar? Cuando, ¿qué te he dicho? Cuando el inhibidor se une al sitio activo de la enzima, ¿y qué ocurre? Ya no es reversible, ya no puede cambiar, ¿cierto? Al no cambiar, modifica la estructura. Entonces, esa enzima ha sido modificada o alterada por un inhibidor. Ese inhibidor se llama inhibidor suicida. ¿Cómo se llama? La no reversibilidad de la enzima. La no reversibilidad de la enzima, ¿ya? Se debe a un inhibidor de tipo irreversible. Se conoce como inhibidor suicida. No se olviden. Entonces, mira, cianuro, gases nerviosos, ¿no? Las drogas, ¿correcto? Por ejemplo, estos gases nerviosos, ¿dónde van a actuar? Sobre las terminales de los residuos de serina, de un neurotransmisor. ¿Cómo se llama ese neurotransmisor? Que tenemos, que tiene terminales de residuos de serina, la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa, ¿correcto? ¿Necesita de quién? De una sustancia que se llama la acetilcolina, ¿correcto? Entonces, tú hueles, estás en la bronca, ¿correcto? Y empiezas a inhalar gases nerviosos.
van a actuar sobre los residuos de serina, ¿no? De la acetilcolinesterasa, que es dependiente de la acetilcolina. Bloquea la acción y no se da la sinapsis. Ya no coordinas, ¿no? Al no coordinar, te desmayas, ¿no? ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante conocer los inhibidores? Para poder entender los procesos metabólicos. ¿Entiendes? O sea, no solamente es dar al paciente el medicamento y se acabó el problema, ¿no? Tenemos que dar una explicación por qué. Tenemos que razonar por qué el inhibidor, ¿no?, se comporta de tal manera. ¿Ya? Muy bien. Digamos. Mira, a ver. Un inhibidor ideal. ¿Existirá un inhibidor ideal? No existe, ¿no? ¿Por qué? Porque si existiera un inhibidor ideal, cubriría todas las expectativas, ¿no? Y ustedes saben que eso no existe. No existe un inhibidor como tal que nos pueda ayudar a poder, ¿cómo se llama? Poder darle una alternativa o una salida al proceso metabólico, ¿no? Para cada caso tenemos un inhibidor, ¿no? ¿Me entienden? ¿Ah? Yo pensaba que Lara quería ir. Ay, apúrate, ya. 3 horas llevas 10 veces. Controlar. Mira. ¿Ah? Hay que tener cuidado. Hay que bajar un poco de peso. Sabes que el sobrepeso presiona. ¿A quién presiona? A la vejiga. Y la vejiga, ¿cierto?, aprieta la próstata, un incremento. ¿Cierto? O la próstata le presiona a la vejiga. ¿O quién? ¿Quién presiona? ¿La vejiga a la próstata o la próstata a la vejiga? ¿Por qué complejos pasa cada uno? El NAT pasa al complejo 1. Ya, el FAT pasa al complejo 2. Pero ambos pasan por la ubiquinona en estado oxidado y se convierte en ubiquinol estado reducido. Pasa a estado oxidado cuando le deja los protones al complejo 3. Y en el complejo 3 hay varias secuencias de citocromos, ¿no? Correcto, hay varios citocromos acá, ya lo vamos a ver ya. Este es un resumen. La próxima semana, creo la siguiente, ya nos desmembramos, ¿no? Aquí es para que lo puedan entender. Claro, el complejo 4. ¿Entiendes? Cuando llega al complejo 4, busca al último aceptor, que en este caso es el oxígeno, para formar ¿qué cosa? Agua. ¿Entiendes? Entonces tú debes de tener en cuenta que la célula está hecha para generar ¿qué cosa? ¿Qué tiene que generar? ATP. No, tiene que generar ¿qué cosa? ATP. Energía. O sea, eso es lo que la célula quiere. Pero si tú, al meter un inhibidor, bloqueas este proceso, entonces le estás afectando el proceso metabólico de la célula. ¿Por qué? Porque no hay ATP. No, o sea, no hay, la maquinaria está hecha ¿para qué? Para que tú puedas generar energía. Y si como consecuencia de un problema externo se bloquea el proceso y no hay energía, entonces el proceso metabólico falla, ¿cierto o no? Y al fallar empiezan a aparecer las enfermedades, las patologías, ¿no? Obviamente que estas patologías no pueden tener, como ustedes han visto en las exposiciones, ¿no? Dependiendo de la condición, pueden terminar con una extirpación, una cirugía, ¿cierto? Pero si no es así, se puede manejar, ¿cierto? El manejo que implica un tratamiento que puede ser farmacológico o no farmacológico. Entre ellos está la dieta, ¿no? El régimen alimenticio. Entonces, mira, ve, el inhibidor ideal no existe. Inhibe solo enzimas requeridas. ¿Qué significa eso? Que para cada proceso metabólico, cada uno tiene su enzima y tenemos inhibidores que van a actuar para determinadas enzimas. Por eso que dice que es selectiva, ¿no? No existe. ¿Qué significa esta selectividad? Puede ser alta, puede ser baja. Ojo, hay medicamentos que ustedes habrán visto, dice, tiene un amplio espectro. ¿Han escuchado ustedes esa palabra? Sí, amplio espectro o bajo espectro, dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Hay medicamentos que en primer lugar te dicen que es muy bueno para la vía urinaria, pero también se puede utilizar de repente para otras patologías, ¿cierto?
pero su efectividad se ha medido más en la vía urinaria. Pero eso no significa que no puedas tomarlo para otro problema que puedas tener relacionado con el problema que tienes. ¿Entiendes? Por ejemplo, hay otras medicinas, ¿no? Mira, yo puedo tomar amoxicilina, ¿cierto? Con ácido clavulámico, que se sabe que está hecho para este problema, ¿cierto? Pero también me puede ayudar en otros problemas. Por ejemplo, vas a encontrar problemas de piel, dice, toma tu amoxicilina con tu ácido clavulámico. Pero tú dices, pero la amoxicilina y el ácido clavulámico es para esto. Claro, pero la selectividad va a ser menor. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no está hecho para directamente dar solución a ese problema. Se ha visto que hay una respuesta, pero a largo tiempo. ¿Entiendes? En ese caso, si yo tengo un problema de piel, una infección, tengo que utilizar otro tipo de medicación que apunte directamente a eso. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces la selectividad puede ser alta o baja. Si es alta, generalmente se ha visto ¿en qué? En enfermedades infecciosas. Una selectividad muy alta para lo que son problemas infecciosos. Una selectividad muy baja se ha visto, por ejemplo, cuando hay problemas tumorales, ¿no? Problemas tumorales. Cuando el problema, ¿qué es un tumor para empezar? ¿No? Un tumor es una célula la cual se ha modificado, ¿cierto? Lo que se conoce con el nombre de hiperplasia, ¿no? Hay un crecimiento anormal de la célula, ¿no? Ese crecimiento anormal necesita ¿de qué? De que tú le puedas dar alimento, ¿no? ¿La célula de qué se alimenta? De azúcar, ¿o no? De glucosa, ¿no? Entonces, si yo quiero frenar ese proceso, se ha visto que, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Limitar el consumo, ¿cierto? ¿De qué? De glucosa. O sea, si yo le corto el proceso de glucosa, voy a desacelerar el proceso de multiplicación de las células tumorales. No significa que ya se va a curar del cáncer, no. Pero vas a regular, vas a manejar el proceso. Es por eso que las personas que tienen problemas de cáncer, ¿no? ¿Qué cosa tiene que ver su papel? La parte nutricional. ¿Me entiendes? Porque la parte nutricional juega un papel importante con las células tumorales. Por eso se ha visto que un inhibidor que sea selectivo, con un buen rendimiento, una buena respuesta, en células tumorales no se ha visto. ¿Cuál es el mejor tratamiento que se puede dar? Químico. Químico. Si no con quimio, radio. ¿Cierto? Radio. Pero es una selectividad alta, no. ¿Cierto? No es una selectividad alta, es una selectividad baja, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente lo que va a hacer es al cuerpo no va a competir. ¿Con quién va a competir? Con nadie. Lo único que va a hacer es limpiar todo lo que encuentre. Agarra lo bueno y lo malo y se lleva todo. Y te deprime inmunológicamente, ¿no? Mira, ve, también como selectividad alta tenemos los antibióticos. Uno de ellos, el más conocido, la penicilina, ¿no? ¿Quién no ha utilizado la penicilina? Creo que en algún momento todos hemos utilizado la penicilina, ¿no? Para un tipo de infección, ¿no? Penicilina de 1200, penicilina de 2400, penicilina sódica, procaínica, ¿no? Y las más comunes, las benzatínicas, ¿no? Entonces, las penicilinas. Después de las penicilinas, que son la base, han aparecido los antibióticos de segunda generación, ¿no? Entre ellos, ¿quién está? Las cefalosporina. Luego tenemos los macrólidos, ¿no? Uno de ellos es la citromicina, por ejemplo, ¿no? La citromicina es un antibiótico muy bueno, pero es como poder decir, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No puedo hablar, ¿cierto? No puedo. Tú, ¿no? Correcto. Y tú dices, ¿sabes qué? Oye, pucha, mañana tengo tono, como una placa. Mira, ¿y qué quieres? Pucha, necesito curarme ya. Tengo que estar para mañana, tengo que estar isofacto, bien ya. Oye, ¿sabes qué? Entonces, ¿qué opta? Si tú tomas vía oral, el proceso demora lento porque tiene que ir por la vía digestiva, entrar a la parte sanguínea, ¿cierto? Pero si me coloco por vía sanguínea,
el proceso es mucho más rápido, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle? Cuando tú te tomas una medicación como la citromicina, que es bueno, pero ¿cómo se llama? Su tema es que al ingresar puedes recuperarte en 24 horas, en un día y medio mejoras harto, ¿no? Pero así como es un buen medicamento, también tiene un alto poder residual, o sea, para poder expectorarlo del cuerpo demora. ¿Bien? Entonces, lo que se quiere es, ¿qué cosa? Dar dosificación, dar medicación, ¿no? Que a largo tiempo puedas mejorar, pero que no tenga, ¿qué cosa? Mucho poder residual, o sea, que no se quede en el cuerpo, que lo puedes eliminar a través de la orina, de tal manera que tengas la facilidad de ¿qué? De que en el cuerpo no se quede. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, se ha visto, por ejemplo, una buena respuesta de la citromicina. ¿Bien? Igualitos son en las infecciones urinarias. Antibiótico de primera elección, el cipro. ¿Ya? Cuando no funciona el cipro, entramos a ¿qué cosa? Gentamicina. Ya estamos hablando de ampollas. Si no funciona la genta, pasamos ¿qué cosa? La amicacina. ¿No? Amicacina de 500, amicacina de 1 gramo. Esas amicacinas son buenazas cuando hay una infección violenta en el cuerpo, pero te saca el ancho el cuerpo. ¿Bien? Entonces, como inhibidor, tiene una buena selectividad, tiene una respuesta alta en el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque al aplicarte el antibiótico, ¿con quién va a competir? Con la bacteria. ¿Qué parte de la bacteria? ¿Qué parte de la bacteria? ¿No? ¿Qué parte de la bacteria? La bacteria, ¿no? El antibiótico se convierte en un inhibidor análogo. O glucagón. Mira, Glucocal. convierte y compite con este llamado, el PABA, ¿no? El para-amino ácido benzoico, ¿no? ¿Ya ven? Compite con este componente. A nivel microbiano compite con ese antibiótico, con ese componente, el antibiótico. Tenemos varios tipos de inhibidores. Los isostéricos y los alostéricos, ¿no? Un isostérico, como nos dice, ¿dónde va a actuar? En sitio activo. En el sitio activo centroactivo. ¿Quién va a competir ahí? El inhibidor, pues, ¿cierto o no? El inhibidor compite. Entonces, cuando tú veas que el inhibidor compite con el sitio activo o centroactivo, entonces tú inmediatamente dirás, es isostérico. ¿Correcto? ¿No? Un ejemplo hemos visto, el caso del colesterol, ¿cierto? El colesterol, ¿con quién? ¿Con quién? Con la dieta, ¿cierto? ¿A nivel de quién? ¿De quién? ¿Ah? ¿De quién? De la enzima, ¿cómo se llama la enzima? De 3-hidroximetilglutaricoenzima. Y un alostérico cuando actúa en otra parte, que no sea el sitio activo. ¿Estamos hablando de quién? El sitio Alostérico. Entonces, ¿qué va a recuperar? Va a repercutir de una forma muy negativa sobre la enzima. Claro, ¿por qué? Porque va a tender a ¿qué cosa? A modificar su estructura conformación. Entonces, cuando lo modifica, el sustrato ya no puede encajar ya. ¿Me entienden? Ya no puede encajar ya. Mira, entonces, los inhibidores isostéricos vamos a encontrar 3 tipos, ¿correcto? Los reversibles, los irreversibles, ¿correcto? ¿Y qué más? Los, ¿cómo se llama?